4, versículo 14 al 16, me indica con un amén cuando lo tenga. Una vez más, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, nos dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre, por tu palabra, que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y gracias por el privilegio que me das de presentarla. Amén. Tome su asiento. Los seres humanos somos emocionales. Eso significa que tenemos un alma que piensa, que siente y que actúa. Esa es la gran diferencia que tenemos en los animales. Los animales tienen vida, espíritu de vida, pero no tienen alma. En cambio nosotros, al tener alma, como vuelvo a repetir, somos personas emotivas, sentimentales, y que nos dejamos a veces guiar o gobernar, ahí está lo malo, de las emociones. O sea, no es malo ser emocional, tener sentimientos, es bueno, eso es parte de ser seres humanos. Pero el problema es que a veces las emociones pueden venir a gobernarnos y de esa manera ponernos en un estado caótico, un estado de tristeza y de otros sentimientos. Pero muchas veces también por esas emociones nos sentimos culpables, nos sentimos contentos, nos sentimos tristes o enojados, dependiendo de la circunstancia o lo que haya prendido esa emoción. Por lo tanto, una de las cosas que me llama la atención es esa culpabilidad a veces que nos atormenta. Todos los que pecamos y reconocemos nuestros pecados, cuando esto viene el Espíritu Santo a confrontarnos, esa confrontación, que el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir mal, nos hace sentir muchas veces miserables, indignos de tantas bendiciones, de tantas cosas buenas que Dios ha hecho para con nosotros. Esto es aquellos que todavía le ponen atención y se dejan redarguir por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a veces la culpabilidad por cosas pasadas atormenta a la persona, o a veces emociones pasadas, amarguras o experiencias desagradables siguen atormentando a las personas. Pero mayormente, cuando estamos hablando de mí, de mi vida espiritual, de mi comportamiento, de cómo actúo yo día tras día, y muchas de las veces cuando yo le fallo a Dios, viene el pecado a confrontarme, el Espíritu Santo, por ese pecado. Y a veces se siente uno miserable, se siente indigno, se siente que las bendiciones que Dios nos ha dado no somos merecedores de ellas. Por lo tanto, esta es nuestra situación. Todos de una manera u otra vamos a sentirnos culpables cuando hemos fallado a Dios, excepto aquellos que ya su espíritu, o que ya su espíritu está cauterizado, su espíritu ya está engañado, ya no hay Dios en su vida, no está el Espíritu Santo en su vida. Entonces estas personas no van a sentir ese redarguir, esa culpabilidad por causa de ese pecado. Por lo tanto, hoy vamos a estar seguimos hablando sobre el tema del ministerio de nuestro Señor Jesucristo después de la ascensión. Recordemos que hay dos ministerios que nuestro Señor Jesús está haciendo después de que Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre. Son los ministerios presentes y los ministerios futuros.
La semana pasada comenzamos el primero de los presentes y estuvimos considerando que uno de los ministerios presentes de nuestro Señor Jesucristo es que Él formó el cuerpo, Él formó la iglesia, Él nos hizo a través del Espíritu Santo ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a estar mirando el segundo ministerio presente de nuestro Señor Jesucristo después de ascender, y lo cual es como sacerdote para su pueblo. Y digo todo lo que dije de culpabilidad porque aquí tenemos una bendición, tenemos algo tan hermoso de parte de Dios, que a pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos, tenemos a un sumo sacerdote que nos ayuda en nuestras debilidades, que intercede por nosotros. En otras palabras, a Jesucristo como sacerdote para su pueblo viene a hacer el papel de intercesor, o sea que Él intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 2:8 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y como leímos en la escritura inicial, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ponga atención a esto. No hay un sumo sacerdote en esta tierra. El gran sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy en día la palabra pontífice es una palabra latina que habla como el puente entre Dios y los hombres. Y el problema es que la iglesia tradicional, a un hombre pecador y demasiado pecador, no importa que se vista de blanco, no importa que haga la señal de la cruz bien bonito y todas esas cosas, es un hombre pecador, es un hombre que no merece el puesto de pontífice y mucho menos de sumo sacerdote, porque el único verdadero mediador, el único puente hacia Dios es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se ganó ese puesto al haber resucitado y al haberse sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso, esa es nuestra bendición. Nosotros no necesitamos de hombres para confesar nuestros pecados y nos perdonen, porque ya tenemos uno que nos perdona y que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo peco contra Dios, tengo que pedir perdón al Padre. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo necesito pedir perdón a una persona, es cuando yo le haya ofendido. Si yo ofendo a mi esposa, tengo que pedirle perdón, porque ¿de qué me sirve pedirle perdón a Dios si no le pido perdón a ella? Así no funciona. Pero ya cuando es un pecado contra Dios, mi esposa no me va a ayudar, ella no va a perdonar mis pecados que haya cometido contra Dios. El único es el sumo sacerdote que tenemos, llamado nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mire, teniendo un gran sumo sacerdote, mire lo que hizo este gran sumo sacerdote: traspasó los cielos. Eso habla de su ascensión. O sea, cuando Cristo allá en el monte, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos y con como si 500 personas que estaban presentes en ese evento, dice la Escritura que Jesús comenzó a ascender hasta que la vista de ellos ya no hubo más para verlo. Ahí se habla, o sea, cuando habla de los cielos, se está hablando de los 3 cielos que hay en el universo. Nuestro cielo azul, que se considera como el atmosférico, o sea, donde las aves, donde nosotros alcanzamos a ver. El segundo cielo es el astronómico, donde están los planetas, las galaxias, todo. Y el tercer cielo viene siendo el trono de Dios. O sea, traspasó, o sea, Jesús cuando se levantó, pasó toda esa distancia hasta llegar al reino de Dios, hasta llegar a donde está la majestad en las alturas, hasta llegar y sentarse a la diestra de Dios Padre. Eso ha sido maravilloso, porque mire, no hay ser humano, no importa cuánta tecnología la NASA tenga hoy. Ya oyeron que hay muchas personas que ya están comprando boleto para moverse a Marte.
Se han oído, ¿verdad? ¿Sabe cuántos millones? Pero mire, para llegar a Marte no crea que es de un día a otro. Eso va a tardar días, años, meses, años, no sé cuánta distancia. Pero mire, solamente para decirle, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, que es el Sol, está a una distancia que no hay ser humano, tecnología que llegue. Son sabe cuántos millones de años luz. O sea, como para la luz para llegar al Sol. Además, no hay nave, no hay aparatos, no hay ciencia que todavía pueda llegar. Eso de la ciencia ficción, de las guerras de las galaxias, de Star Trek, todo eso es pura fantasía. El hombre quiere llegar, el hombre quiere traspasar los cielos, pero hay un límite. Nadie puede traspasar los cielos. Solo el único que ha podido traspasar los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, esa es la bendición que tenemos, gloria a Dios, de tener a este sumo sacerdote. Y algún día, ¿sabe qué? Nosotros también vamos a traspasar los cielos. Si somos de los privilegiados que estemos vivos cuando Cristo venga, vamos en vida, sin morir, traspasar los cielos. ¿Pueden imaginarse eso? Pero puede ser que muramos, pero no importa. Aunque muramos, yo creo que es más rápido. Porque imagínense que cuando Cristo venga por su iglesia y con voz de mando, trompeta de Dios, se levanten los muertos en Cristo y luego los que vivimos, se dice, seremos levantados. Empezaremos nuestro viaje a estar a encontrar al Señor en el aire y después ir al cielo. Pero el que muere en Cristo, ese creo que llega más rápido. ¿Sabe por qué? Porque nomás cierra los ojos al morir y los abre y ya está en el cielo. Aunque a mí me gustaría mejor ir para ir viendo todo el universo, ¿no? Imagínense qué bonito fue. Ahí volando, ir despacio, Señor. No tengo prisa para ir viendo el universo, para ver la tierra, para pasar por el sol ahí, ¿verdad? Y sin que el sol me consuma. Bueno, son sueños de fantasía que a veces tiene uno, ¿verdad? Pero lo importante es que la razón por qué tenemos esa confianza segura en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, porque Él traspasó los cielos. Y luego dice la Escritura, porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. O sea, el nombre Jesús es un nombre humano, pero Hijo de Dios, el título, le acredita la misma posición que Dios. O sea, Jesús, Dios, Hijo de Dios, pero al mismo tiempo Dios, Él se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y por eso nos dice el escritor de Hebreos, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra creencia, retengamos lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que tengo un sumo sacerdote que está en los cielos y que yo me beneficio en mi relación con Él, yo necesito asegurarme de retener mi profesión, retener el llamado, retener la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tienen la salvación de Cristo Jesús? Pues esa salvación tenemos que retenerla, tenemos que valorizarla, tenemos que cuidarla, porque tenemos este privilegio de Dios. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, la confianza que yo tengo con Cristo Jesús es que Él sabe lo que es vivir en esta tierra. Es que Él sabe lo que es vivir en la carne. Él sabe lo que es ser tentado, que el diablo, la carne misma, venga a traer. Aunque no creo que en Cristo Jesús la carne lo tentó. ¿Sabe por qué? La gran diferencia entre Cristo Jesús y usted y yo es que Él nació sin pecado. Nosotros nacemos con pecado, y es ese pecado que nos hace actuar de una manera pecaminosa, ofendiendo a Dios. Pero Cristo no pecó, Cristo no, su carne no estaba contaminada por el pecado. Sí tenía debilidades de comida, de sueño y todas esas cosas, pero no de pecado.
En cambio, pero él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que el diablo vino a él a tentarle en una ocasión. Nos dice la Escritura que el diablo lo tentó y lo dejó por un tiempo. O sea que no fue la única vez que el diablo lo tentó, sino que fue, nomás la Biblia registra ese episodio, pero podemos creer que hubo más casos, más eventos donde fue tentado por el diablo. Por lo tanto, él no se entiende. Amén. ¿Cuántos tienen debilidades? Amén. A ver, levante su mano, pues, ¿verdad? Todos tenemos debilidades, y no pocas, muchas. Algunos más que otros, otros menos que otros, pero todos tenemos debilidades. Debilidades emocionales, pecaminosas, de pensamientos y todas otras cosas más. Pero Jesús nos entiende. Él sabe nuestra posición como hombre. Él sabe nuestra posición como barro. Él sabe de que no es fácil, y más cuando tenemos la maldición que heredamos de Adán y Eva del pecado. Esa es una maldición. O sea, todo ser humano nace con esa maldición del pecado. Todo ser humano. La única diferencia es que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esa maldición se rompe. Amén. Esa maldición termina. No dejamos de ser pecadores, no dejamos de seguir pecando, pero ya no estamos bajo la maldición del pecado, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpió, Él nos hizo libre de la maldición del pecado. Por eso tenemos esa libertad. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está la confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, al lugar que antes un velo impedía que la gente entrara a la presencia de Dios, pero Cristo rompió ese velo, Cristo rompió ese obstáculo. Ahora todos aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Gracias a la gracia de Dios, al trono de la gracia, al trono donde vienen todas las bendiciones de parte de Dios. Eso, hermanos, es maravilloso. Eso es hermoso, saber que yo en Cristo Jesús, a través de Cristo, puedo entrar a la presencia de Dios, a ese trono maravilloso. No importa la distancia de aquí al trono de Dios, en el momento que yo cierro mis ojos y digo, Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti. En ese momento yo llego al tercer cielo. En ese momento yo me conecto y estoy en la presencia de Dios. Amén. O viene la presencia de Dios. Lo importante es que la presencia de Dios es lo que importa, no el lugar. ¿De qué nos sirve ir al cielo y no está Dios ahí? No está su presencia. O sea, lo más bello, lo más hermoso es estar en la presencia de Dios, no importa el lugar. Amén. ¿De qué me gano andar en las calles de oro y mares de cristal, en la ciudad con las paredes llenas de piedras preciosas, si Dios no está ahí? Pero en cambio, si estoy en un jacalito allí, en un lugar feíto, pero si ahí está la presencia de Dios, eso es lo que importa. Eso es lo más hermoso. Tenemos confiadamente, dice, al trono de la gracia. ¿Para qué nos acercamos al trono de la gracia? ¿Para qué nos acercamos al trono de Dios? Nos acercamos para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Y hallar gracia para el momento oportuno. Gracia para el oportuno socorro. Miren, como mencioné en la introducción, todos pecamos contra Dios lamentablemente. No deberíamos, pero lo hacemos. De una manera u otra, inconscientemente y a veces conscientemente. Y las que duelen más son cuando lo hacemos conscientemente. Porque a veces sin darnos cuenta, pecamos. Ay, Señor, perdón, no me di cuenta. Pero a veces sí nos damos cuenta.
y a veces lo hacemos sabiendo. Eso es cuando más hay culpabilidad y el Espíritu Santo nos lo redarguye. Y aquí es lo bonito, que no importa cuántos pecados yo cometa, mientras no trate de engañar a Dios, mientras haya un arrepentimiento sincero, yo, cuando me presente ante Dios a través de mi sumo sacerdote llamado Jesucristo, voy a alcanzar misericordia. Amén. ¿Qué es lo que hace que Dios me perdone mis pecados? Bueno, qué bueno que preguntan. Lo que hace que Dios perdone nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Porque mire, Jesucristo no solamente fue ese sumo sacerdote, sino también, mire, el sumo sacerdote tenía que sacrificar el cordero para expiar el pecado del pueblo. Cristo mismo hizo esas dos funciones él solo. Él fue el cordero y él fue el sumo sacerdote. Fue el cordero y al morir y resucitar y sentarse a la diestra de Dios Padre, viene a ser el gran sumo sacerdote, que a través de él podemos acercarnos ante el Padre, y al Padre cuando la sangre ve, o sea, no la sangre nuestra, sino la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, nos extiende su misericordia, nos extiende su perdón. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que siempre pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa garantía. Pero eso no nos da licencia de seguir pecando. Tenemos socorro gracias al que traspasó los cielos. Por lo cual, dice el versículo 7:25 una vez más, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué interesante lo que dice aquí. Por lo cual puede, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, salvar perpetuamente, no por un momento, no por un día, no por una semana, no por un año. Mientras yo mantenga mi profesión, como menciona los versículos anteriores, mientras yo mantenga mi salvación, mientras yo guarde mi salvación, haciendo la voluntad de Dios, Él me va a guardar perpetuamente. O sea, yo no pierdo mi salvación si la protejo, si la conservo y si vivo una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo hago mi parte de guardar y cuidar mi salvación, la salvación que Él me ha dado con temor y temblor, con obediencia, entonces tengo la garantía que nada ni nadie me va a robar esa salvación tan grande, porque hay promesa, el cual puede salvar perpetuamente. O digamos en otras palabras, Cristo Jesús me salvó de las garras del pecado. Cristo Jesús me salvó de las garras de Satanás. No por un momento, sino que perpetuamente. El diablo no me puede tocar. El diablo no lo puede tocar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Nuestra vida está asegurada porque tenemos esa promesa perpetua de que Él guarda nuestra salvación que nos ha regalado. Por eso es una bendición. Por eso dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan ¿a quién? A Dios. Viviendo siempre. Aquí el término siempre denota eternidad. O sea, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos y amén. Jesucristo, mientras estemos en esta tierra, va a interceder por nosotros. ¿Cuándo termina el papel de intercesor, de sumo sacerdote de Cristo para con nosotros? Cuando ya estemos todos ¿dónde? En el cielo. Hoy es nuestro gran sumo sacerdote. Pero ya cuando estemos en el cielo, ya no va a necesitar el título de gran sumo sacerdote, sino va a ser solamente nuestro Dios por la eternidad. Pero ahorita nos beneficiamos de que tenemos a nuestro Cristo Jesús que intercede por nosotros. Nos dice Lucas escribe en el capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo
son dichas a Pedro. Pedro se acerca al Señor y el Señor le dice: yo estoy orando por ti, yo estoy rogando por ti, para que tu fe no falte. Y una vez que tú vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Lo que sucede aquí fue que Pedro, sabemos que Pedro era característico de muchos seres humanos aventados, emotivos, que decían las cosas sin pensar. ¿Cuántos de esos cristianos conoce usted? Que son con buenas intenciones, pero con malos resultados. Muchos tienen buenas intenciones, pero tienen malos resultados, o actúan mal. Pedro era uno de ellos. Sabemos que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Ya la última nos dice la Escritura que lloró amargamente. Y más cuando nuestro Señor Jesús lo miró. Eso le dolió a Pedro. Pero aún así, no se perdió Pedro. Sino que después, cuando Jesús viene, resucita, lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice que se puso triste: Señor, tú sabes que te amo. Y le da la orden. Ahí Él lo restaura. Ahí Pedro fue libre de culpa y fue restaurado. Y Cristo le encomienda, no las llaves del cielo, no el primer papado, sino le encomienda que dirija a la iglesia cristiana y que las llaves que le entrega era para predicar el mensaje a judíos como a gentiles. Por eso, Él perdonó a Pedro. Él nos perdona todo. Hoy en día, Satanás, aunque en el Antiguo Testamento vemos a Satanás presentándose ante Dios, vino a tratar de destruir la integridad y destruir la vida de Job. ¿Se acuerdan? Dios le dio permiso y sabemos que Job ganó la batalla y fue recompensado por ello. Asimismo creemos, porque la Biblia dice que en Apocalipsis, que cuando ya el diablo haya una alegría en el cielo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado del cielo. Eso va a ocurrir en la gran tribulación. Cuando ya a Satanás se le cierre la entrada a la presencia de Dios, no sé cómo pueda suceder eso es misterio, porque la Biblia dice que Satanás se presenta ante Dios, como el libro de Job, y no es alegoría, es algo real. Ahora, no sé si sabemos si acá el trono, o pues como Dios en todas partes está, o no sé, es un misterio. Pero la Biblia dice que día tras día el diablo nos acusa. Y más cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, Él nos acusa. Él se burla de nosotros. Él le restrega a Dios los malos testimonios suyos y míos. Qué triste, qué vergüenza que le damos licencia al diablo, autoridad al diablo, para que nos juzgue y nos ponga el dedo delante de Dios. Imagínense, tan bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén. Y todavía nosotros nos portamos mal y permitimos que el diablo se lo saque a Dios. ¿Ya viste a tu hijo? Míralo, el domingo estaba hasta danzando y glorificando tu nombre, y míralo ahora, se está comiendo al hermano, a la hermana. ¿Me explico? Mira lo que malas palabras está dando. Mira qué miradas tiene. Mira que hay rencor en su corazón. Según entendemos esto de lo que nos da la Biblia, se cree que así el diablo continuamente nos está acusando. Y míralo, y míralo, y míralo. Es el acusador de nuestras almas, el acusador de los hermanos, de los hijos de Dios. Eso es trabajo. Y Él hace todo lo posible para que usted y yo caigamos y pequemos contra Dios. Por eso, aquí tenemos que Jesús nos dice que Él rogó por Pedro para que la fe no faltara, aunque parece que sí, pero después vuelto, lo restaura y lo pone en el trabajo de Él. Asimismo, mis hermanos, nos dice 1 de Juan
2:1 al 2. Hijitos míos, así nos dice Juan, qué tierno, ¿verdad? Qué amoroso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Tratar de no pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué bendición, mi hermano! ¡Qué tristeza es pecar! ¡Qué tristeza es pecar! Aquí el amoroso Juan nos dice, no pequen, no pequen, pero si lo hacen, traten de no dejar que el diablo se aproveche de ello y los destruya. Antes, por el contrario, acuérdense que tenemos un abogado con el Padre. Tenemos a alguien que nos defiende. Tenemos a alguien que está a nuestro lado. No estamos solos. Y lo más maravilloso, que este abogado nos entiende. Este abogado sabe cuáles son nuestras debilidades. Este abogado sabe que no es fácil estar en este mundo, en esta carne. Y con más razón que nos entiende, con más facilidad y confianza tenemos que nos va a ayudar delante de Dios Padre. Amén. Hoy en día, ¿cuántos han acudido a un abogado? Segundo me preguntan, oye, ¿usted no conoce un abogado? ¿Para qué? ¿Para migración? No, conozco muchos, pero no puedo recomendarlo. Un abogado para familia, para divorcio, no menos, esos me gustan, tampoco, ¿no? Los de divorcio no, esos no están en mi lista. Están los de migración o otros, sí. Pero digo, mire, yo no conozco a ningún abogado. Y como dice la historia del ser humano, los abogados no son confiables. Y aparte de no ser confiables, cobran mucho. Cobran mucho. ¿Cuántos han acudido a un abogado? ¿Y les han cobrado? Mucho. Y cuando hablamos mucho, es mucho. No son unos $500. $500 la hora. Y a veces se le va bien. Y a veces dice, nomás por una llamada quieren cobrar $500. Y a veces ni sabe uno si la hace. El punto es que son abogados que no podemos confiar en ellos. Son abogados que no nos entienden. ¿Por qué? Porque no nos conocen. Pero mire qué maravilloso es saber que Cristo sí nos conoce. ¿Cuántos sabían que Cristo sí nos conoce? ¿Sabe quién es la persona que más nos conoce? No es la esposa. No es el esposo, es Dios quien nos conoce tal y como somos. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce tal y como somos. A Él no lo podemos engañar, a Él no nos podemos esconder de Él. Por eso, esa es la ventaja, esa es la bendición, que yo tengo un abogado en los cielos y un abogado en la tierra. ¿Sabe usted? Tengo dos abogados. Se me olvidaba el otro. No se me olvidaba. Tenemos dos abogados. Uno sentado a la diestra de Dios Padre. Y otro que está con nosotros todos los días. Tenemos a la diestra de Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la tierra, ¿quién cree que tenemos? Al bendito Consolador, al Espíritu Santo de verdad. Lo tenemos también, mire. Estamos súper bendecidos. Porque aquí en la tierra el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo clamar. Él viene y intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces, aunque no sepamos cómo, Él lo hace. Él se conecta con nuestro espíritu y nuestro espíritu se conecta con Dios. ¡Qué bendición, mi hermano! Que aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo, ese Paracletos, ese Consolador maravilloso, y en el cielo tenemos a Cristo. O sea, tenemos perdón garantizado siempre y cuando confesemos nuestros pecados con un arrepentimiento genuino. Pero no con licencia de pecar. Cuidado, porque muchos piensan, peco y después al cabo me arrepiento.
El pastor dice que tengo seguro perdón. Ah, bueno, pues hoy voy a andar en la carne gozándome y ya mañana me voy a la iglesia. O sea, el sábado se anda en la carne y el domingo se viene a santificar. ¡Cuidado! Si usted piensa así, que hoy peca, acá Dios lo perdona, cuidado, Dios no puede ser burlado. ¿Qué pasa si usted comete un gran pecado que lo puede excluir del reino de Dios? Y usted piensa que mañana se arrepiente. ¿Qué pasa si usted va caminando y de repente azota ahí, muere? Ni tiempo tuvo de pedir perdón. Un accidente. Va uno en el carro y ¡pum! Y ahí queda, muere el instante. O se cae una cosa y ¡paz! ¿Qué tiempo hubo de arrepentirse? Por eso uno todo el tiempo tiene que estar consciente que si he pecado, tengo que pedir perdón, pero tengo que hacer lo más posible por alejarme de esos pecados. Vivir una vida en santidad. Vivir una vida agradando a Dios. Dice, porque Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también de todos. Por eso nos dice este último versículo de Hebreos 6, 19, 20. Lo cual tenemos como segura, escuche bien esto, tenemos como segura y firme ancla del alma. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sabe qué es un ancla, verdad? El ancla sirve para aventarla al mar y que el barco no se mueva, para que el barco esté firme, inmovible, seguro. Pues nosotros tenemos, dice esta escritura, una firme ancla del alma. ¿Pero qué es? Lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, o sea que apartó el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es esta segura? Tenemos como segura y firme ancla del alma. Bueno, esta cosa o este acto seguro y firme como ancla del alma es que nuestro Señor Jesucristo entró a la presencia de Dios como nuestro precursor. ¿Qué es precursor? Mire, la palabra precursor se aplica a un explorador que reconoce el terreno por donde otros van a transitar, o a un heraldo que anuncia la venida de un rey. En otras palabras, implica que otros seguirán. Próxima semana, si Dios nos permite, vamos a hablar más de esto, como el que prepara un lugar para nosotros. Amén. O sea, Cristo Jesús, como nuestro precursor, nos está preparando el camino. Nos preparó ya el camino. Un camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. Amén. O sea, nada ni nadie nos puede impedir entrar a la presencia de Dios, excepto pecados no confesados. Pero si yo me arrepiento de todo pecado, tengo libre entrada a la presencia de Dios, porque Cristo, como mi precursor, ya me abrió Él. Y no hay peligro. ¿Hay peligro entrar a la presencia de Dios? No. Porque ya Cristo anuló todo peligro, anuló todo obstáculo, y todos podemos con libertad, con seguridad, confiadamente entrar al trono de la gracia, donde obtenemos ese socorro para nuestras almas, esa ayuda para nuestras debilidades, ese perdón, ese consuelo, ese bálsamo para cualquier herida. Porque no solamente Cristo como sumo sacerdote intercede por nosotros, sino que también sana nuestra alma, sana la sed. Por eso, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque es nuestro gran, único, suficiente sumo sacerdote que intercede por nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a
Y no solamente darle gracias a Dios, sino que también vamos a pedir perdón. Amén. Amén. Yo creo que hoy en la mañana ya pedimos perdón. Yo todas las mañanas pido perdón por los pecados que sé que pequé y por aquellos que no me acuerdo. Porque a veces nos olvidan muchos pecados. O sea, yo primero ante la presencia de Dios, Señor, yo no quiero obstáculos, impedimento de entrar a tu presencia, y pido perdón. Yo no sé cómo está su vida, su relación con Dios. Pero si usted considera que ha pecado, que no ha vivido una vida conforme a lo que Dios demanda, o sea, no ha guardado, no ha mantenido esa profesión, esa salvación, esa vida en santidad, pues hoy es tiempo de pedir perdón. Hoy es tiempo de arreglar cuentas con Dios. Y déjame decirle, no importa cuál pecado usted y yo hayamos cometido, Cristo nos perdona. Su sangre preciosa nos limpia. Siempre y cuando no caigamos en ese engaño de que peco y acabo Dios después me perdona. Cuidémonos de no caer en ese vicio, en esa maña del diablo. Y en este momento vamos a hacer varias cosas. Pedir perdón. Y aunque si no se acuerda que ha pecado, de todas maneras pida perdón. Porque aparte, por no acordarse, ahí está pecando. Pida perdón por no acordarse de los pecados que hemos cometido. Después, vamos a estar ministrando para sanidad. Ministrando para que el Espíritu Santo aquí en la tierra nos consuele y nos dé ese bálsamo que necesita nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro gran, suficiente, único sumo sacerdote, que intercedes por nosotros, que intercedes por nuestras almas, que aunque te fallamos, que aunque pecamos contra ti, tú nos perdonas. Y es por eso que en este momento, Señor, aquí en Templo de Benecer, los que estamos presentes, así como los que están, Señor, viendo este mensaje virtualmente, venimos, Señor, a pedirte perdón. Perdónanos todo pecado que a través de palabras, a través de pensamientos, a través de hechos hayamos cometido contra ti. Pedimos que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a poder mantenernos esta profesión, esta salvación con temor y temblor, y vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida de búsqueda de ti, mi Dios. Gracias por tu perdón. Gracias porque has abierto el camino para poder entrar al trono de la gracia, donde obtengo misericordia, donde tengo perdón de parte de ti. Es por eso que en esta hora perdónanos, mi Dios, perdona tu iglesia, perdona nuestras familias, perdona este país, perdona este mundo, ten misericordia de este mundo. Y por la salvación de las almas pedimos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, queremos alabarte y adorarte, pero pedirte que en medio de la alabanza y la adoración de tu pueblo, tú traigas sanidad, te lo suplicamos. Trae sanidad a la vida de mi hermano, de mi hermana. Trae sanidad, mi Dios. Trae sanidad en este momento. Cualquiera que sea el obstáculo, cualquiera que sea la enfermedad, tanto emocional, física, mental, o cualquiera espiritual, tenemos esa confianza. Hay poder en tu nombre, Jesús. Aleluya. Hay poder y sanidad. Tú, como nuestro gran sumo sacerdote, también eres nuestro ayudador. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos da ese conforte, esa sanidad, ese poder para poder vencer. Por eso en esta manera, en este día, pedimos que la sanidad tuya, física, emocional,